Buenas tardes. Una vez más hemos concurrido aquí dos entidades para ofrecer algo de luz. En este caso tenemos que decir que vamos a ver qué es lo que los muertos nos cuentan a los vivos. O sea que yo creo que es algo curioso y algo interesante, quizás porque con el tema de la modernidad nos hemos separado de la naturalidad de la muerte, ¿no? Eso que siempre nos contaban, bueno, y si la muerte en casa era algo normal, era la gallinita, retorcía el cuello y veíamos la muerte como algo normal, formaba parte de la vida, y ya todo eso lo hemos ido distanciando. Y entonces, cuando hablamos de la muerte, de los elementos de la muerte y de las exhumaciones, etcétera, pues eso como que nos deja un poquito como nos pone un poquito para atrás, y no, tenemos que asumir que la muerte forma parte de la vida, es decir, con la vida viene la muerte, y que eso es parte de la historia, y una parte, una fuente importante de algo que nos cuentan que ocurrió y que gracias a eso estamos hoy nosotros aquí. Que eso es algo muy importante y que muchas veces olvidamos. Gracias a todo aquello que ocurrió y de aquello que sucedió, con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo, hay que decirlo. Lo mismo que está ocurriendo en los tiempos de ahora, ¿no? Que tenemos lo bueno y lo malo. Y nosotros legaremos a nuestras generaciones futuras, lo bueno y lo malo que estamos haciendo ahora, ¿no? Yo, sin más, solo agradecerle a la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, SEGECA, el que una vez más haya contado con nosotros, y que ellos saben que esta es su casa. Es una casa, la de ellos, la que he dicho siempre, la de todos los tinerfeños, la de todos los canarios, que no es más que cumplir con nuestra obligación de contribuir al desarrollo del pensamiento, de la cultura y de lo que podemos aportar desde aquí para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecerle, sigo la línea argumental del director de la Sociedad Económica de Tenerife. En la idea común y además originaria de la fundación de esta casa de que este sea el lugar del que surjan las ideas del progreso de Tenerife y de Canarias, y el progreso no puede ser sin contar con el pasado. Y aquí ya hilvano con la exposición de nuestro compañero David Correia, que tiene un título curioso: los expedientes de exhumación y traslación de cadáveres como fuente de la genealogía, porque precisamente las fuentes son la base de los estudios y las investigaciones en las que todos los miembros de la Sociedad de Genealogía, todos los dedicados a esta materia, utilizan para sus investigaciones. Esta en particular es novedosa, tiene un punto de desconocimiento y de morbo. Para nosotros ya el morbo ha desaparecido, estamos acostumbrados de tratar de movernos entre muertos, y de hecho cuando visito de vez en cuando el cementerio con mis hijos, sobre todo con la pequeña, digo, para llegar aquí, aparte de haber vivido, necesitamos un proceso burocrático. Y ese proceso se refleja o se ha reflejado a lo largo de la historia en algunos documentos. Estos son algunos de ellos. Y David Correia Guadalupe nos va a hacer una brillante exposición de cuál es su contenido, qué información vamos a poder obtener en ello, o qué información se encuentra en ello, y qué uso se puede hacer de este tipo de documentación. Trabajos como los de David son los que dignifican y engrandecen la labor investigadora en materia genealógica, y la que pone la base para futuros trabajos de investigación. Y no los aburro más y le pasamos la palabra a David. De una serie documental localizada en el Archivo Histórico y de San Cristóbal de la Laguna,
durante el proceso de limpieza de los paquetes que contienen la serie denominada de dispensa. Al observar la evidente diferencia tipológica que existía con el resto de la documentación, se decide su segregación para realizar el inventario analítico de los 107 expedientes insertos en varios legajos, dejando para una fase posterior su catalogación. La documentación tratada está enclavada cronológicamente en el siglo XIX y hace referencia a una temática común, la muerte, a través de expedientes relativos a autos sobre derechos de enterramiento, aranceles, la creación y propiedad del cementerio o su profanación. Hemos recopilado para esta conferencia los expedientes de exhumación y traslación de cadáveres por poseer una tipología que puede servirnos en ocasiones como fuente genealógica. Los expedientes localizados, que abarcan cronológicamente entre 1804 y 1885, surgen como consecuencia, por un lado, de las circunstancias sociales y culturales de respeto a la muerte, y por otro, de la normativa sanitaria existente a lo largo del siglo XIX, la cual fue siendo de forma gradual más restrictiva. Desde el punto de vista social, debemos entender que el entierro de un cadáver en una fosa no garantizaba la propiedad sobre la misma. En la mayor parte de los casos, el primer enterramiento no se realizaba en un sepulcro de propiedad particular, sobre todo a inicios del siglo XIX, sino en una denominada como fosa común, de la cual deben ser exhumados los restos para su traslado a un sepulcro definitivo cuyo solar debe ser comprado. Una vez pasado un tiempo prudencial, y como veremos más adelante y según las fechas podrían ser entre 2 y 5 años, los restos debían ser exhumados, sobre todo si se necesitaba hacer uso del solar para el enterramiento de otro cadáver. Cuando las exhumaciones se realizaban de manera generalizada, eran conocidas como monda, siendo llevados aquellos restos que no tienen posibilidad de una nueva ubicación a una fosa comunitaria. Surge así la necesidad en el pariente del finado de tener un lugar donde poder rendir homenaje a sus muertos de forma permanente. Junto a las solicitudes de exhumación de cadáveres, se solicita la licencia para la construcción de un sepulcro en propiedad o de un panteón, como forma de poder reubicar en un solo lugar los restos de sus familiares, al tiempo que una manera de establecer visualmente una diferenciación social. Relacionadas con el ornato también aparecen expedientes relativos a la colocación, una vez acabada el sepulcro, de una lápida funeraria o de una inscripción que distinga los restos que allí se conservan. Esto es debido a que, según la normativa, estas cuestiones durante el siglo XIX respondían para el Estado a asuntos de sanidad, pero para la Iglesia a cuestiones de moralidad y de ornato. Por otro lado, estaban las cuestiones sanitarias, ya que la mayor parte de los casos se refieren a la exhumación de los restos y a su traslado y reubicación. La diferencia radicaba en que si el traslado se hace dentro del mismo cementerio o entre cementerios, lo que suponía incoar un expediente con el informe favorable de todas las partes implicadas que permitiera abrir la fosa no solo en función de que hubiese pasado el tiempo establecido por la ley, sino atendiendo sobre todo a cuestiones de índole sanitaria. Por esta razón se incorpora como documento necesario a presentar por parte del solicitante el informe del médico que atendió al difunto, o si lo hubiera, o en su defecto la partida de entierro o de defunción del finado, ya que estos documentos hacen referencia expresa a las circunstancias en las que se produce el óbito del futurible exhumado. No se será hasta la llegada del 700 cuando empieza a cuestionarse la seguridad para la salud pública de los enterramientos en el interior de los templos. El Estado alegaba cuestiones higiénicas, siendo en primer momento la Iglesia la que estuvo a favor de limitar estos enterramientos. Si durante todo el siglo XVIII se sucedieron políticas de prevención para desterrar el riesgo de las epidemias, como fueron el control del tráfico portuario, la ejecución de planes generales de alcantarillado y la retirada del desperdicio de la vía pública, el enterramiento en el interior de las poblaciones continuaba constituyendo un evidente riesgo para la salud pública, algo que tendría finalmente que ser tomado en cuenta. La consideración del cementerio como servicio obligatorio que deben dar todos los municipios es un hecho relativamente reciente. Habrá que esperar a los años iniciales del siglo XIX para la aprobación de las primeras disposiciones efectivas en este sentido. Etimológicamente se denomina cementerio al terreno generalmente cercado destinado a enterrar cadáveres. En la introducción de la Real Orden del 18 de marzo de 1861 se señala que desde los primeros tiempos del cristianismo los cementerios eran considerados lugares sagrados y tenían los privilegios y prerrogativas de tales. Esto significaría que
que tuvieron la consideración de lugares de asilo, de estar exentos del comercio e incapacitados para ser objeto de lucro o de negociación. Las autoridades eclesiásticas los consideraban partes integrantes de las iglesias parroquiales, al mismo nivel que una capilla o una ermita. El origen de la normativa que va a regir las sepulturas en los templos en Canarias desde principios del siglo XVII y hasta finales del siglo XVIII va a ser las que figuran reflejadas en las constituciones sinodales del obispo don Cristóbal de la Cámara y Murga, publicadas en 1631. En la introducción de la Constitución 22 se afirma literalmente: la fe católica nos dice que los cuerpos han de volver a la tierra de que fueron formados. Se establece en las mismas, en torno a los enterramientos, varios aspectos analizables que van desde la propiedad de la sepultura hacia los traslados de los cuerpos, pasando por los elementos decorativos, las cuestiones sanitarias y, como no, las económicas. Estos asuntos serán retomados a lo largo del siglo XIX para ir creando un cuerpo jurídico sólido y seguro en torno a los cementerios. A este respecto existía la tradición que los enterramientos en el interior de los templos hacían más efectivos los sufragios al facilitar el recuerdo de los muertos y favorecer la intercesión de los santos, lo que propiciaba su perpetuación. La Iglesia, por su parte, no lo desmentía, porque a la vez que confortaba a los creyentes, construía una buena fuente de financiación de las arcas eclesiásticas a través de la venta de los espacios en los templos parroquiales. Por último, de este mecanismo se fue completando a la fábrica de los templos mediante la erección de capillas adosadas a los muros donde realizar enterramientos, ampliando de este modo de forma sucesiva su volumen y su riqueza. Recordemos que los libros de entierro que hoy consultamos como fuentes genealógicas fueron en origen libros de contabilidad, donde se anotaban al margen el coste del servicio realizado en honor al difunto. Algo que no ocurrió con frecuencia en Canarias, pero sí en Península, fue la asistencia de cementerios como tales junto a edificios religiosos, como es obvio, se situaban por lo general dentro del núcleo urbano. Solamente cuando estallaba una grave epidemia se podía tomar la medida excepcional de sacar los cadáveres fuera de las poblaciones a lugares consagrados de profeso. Este es el caso de la ermita de San Juan Bautista, ubicada en la zona de los Molinos de Viento, a la afuera de la ciudad donde estamos, San Cristóbal de la Laguna, construida sobre un camposanto que albergaba a los fallecidos por la peste del hambre de 1582. La decisión de enterrar los cuerpos en un lugar no techado fue debida al elevado número de fallecidos, los cuales no tenían cabida en los templos consagrados de la ciudad. Lógicamente, las medidas que se habían ido realizando desde el siglo XVII quedan obsoletas por las distintas leyes establecidas a finales del siglo XVIII, consecuencias sobre todo de los problemas epidemiológicos. Los continuos brotes infecciosos fruto de los hacinamientos de los cadáveres en los templos fue el motivo de la aprobación de la Real Cédula del 3 de abril de 1787, por la que Carlos III establece la obligación de construir cementerios fuera de las poblaciones, en sitios ventilados y distantes de las casas de los vecinos, aprovechando las ermitas existentes como capillas funerarias. Las dudas que podrían surgir en torno a su aplicación se resolverían por los fiscales del Consejo de Castilla, ayudándose del reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, aprobado en 1785 y redactado por acuerdo del ordinario eclesiástico. A partir de esta ley y a lo largo del siglo XIX, se van a ir sucediendo muchas otras que afectan no solo a la creación de los cementerios, sino también a otras cuestiones, como pueden ser las de tipo constructivo, de propiedad, sanitaria o de ornato, que hemos encontrado reflejadas en los expedientes analizados y que son en algunos casos modificaciones de las sinodales antes referidas. Entre la Real Cédula del 3 de abril de 1787 y la Real Orden del 5 de abril de 1889, hemos analizado para este trabajo 42 normas relativas a los cementerios, las cuales se han ordenado según la temática que tratan. Referente a la construcción de cementerios, desde la Real Cédula del 3 de abril de 1787 hasta la Real Orden del 17 de febrero de 1836, lo que hacen es incidir continuamente en la obligatoriedad de construir cementerios, que finalmente no era llevado a cabo porque muchos municipios no podían económicamente hacerse. Cuanto a la propiedad de los cementerios, la primera que encontramos es la de 1861, que es una Real Orden del 18 de marzo, que reconoce expresamente que los párrocos debían tener las llaves de los cementerios, estuvieran o no construidos con fondos municipales. Sin embargo, en 1872, el Real Orden del 13 de noviembre, se establece que debía haber dos llaves. Una estaría en poder de las autoridades municipales para que ejercieran sus atribuciones en materia de higiene, policía y orden dentro de los cementerios, y la otra en manos del párroco,
en el que recaían los cometidos espirituales y religiosos. Las excepciones de enterramiento en la iglesia es a partir de 1806, por una real orden del 6 de octubre, que autoriza a los arzobispos y obispos que pudieran ser enterrados en las catedrales. A partir de 1818, por Real Decreto del 19 de abril, se permite también a las religiosas de clausura. Cuanto al cementerio para no católicos, habrá que esperar a mitad del siglo XIX. La ley del 29 de abril es la que ordena la construcción de estos cementerios especiales, que generalmente lo que se hace es construirlos anexos al católico o incluidos dentro de ellos como un comparcelado. En algunas ocasiones tienen porte independiente, como veremos más tarde. Y luego no será hasta 1872, por Real Orden del 28 de febrero, cuando se empiece a regular su construcción. Aquí tienen dos imágenes del cementerio protestante de Puerto de la Cruz, unas imágenes de 1888. En cuanto a cuestiones sanitarias, hay que tener en cuenta que es a partir de 1823, por decreto del 3 de febrero, cuando se obliga a remitir al jefe político noticias de las clases de enfermedades de las que hubiesen fallecido, extendidas por un facultativo. En 1848, por Real Orden del 19 de marzo, se establece que los cadáveres solo podrían ser trasladados a cementerios o panteones particulares y una vez transcurridos al menos 2 años desde la inhumación, con permiso de la autoridad eclesiástica y las certificaciones de los facultativos, señalando que el traslado del cadáver no perjudicaba la salud pública. En 1851, por Real Orden del 30 de enero, se prohíben las montas generales en los cementerios y la exhumación y traslado de un cadáver de un lugar a otro dentro del mismo cementerio sin que hubiesen transcurrido 5 años desde su inhumación. En los expedientes que nosotros hemos analizado, las leyes más recurridas precisamente para la exhumación son la ley del 48 y la del 51, ya que cada uno de los solicitantes se adapta según las necesidades, dependiendo de cuándo hubiese muerto su familiar o a la persona que querían exhumar, porque una ley les permite a los 2 años y la otra a los 5. También es interesante la reforma del Código Penal de 1970, en que considera como delito la violación del sepulcro o la sepultura en inhumaciones de cadáveres y la traslación de restos humanos. Las cuestiones de ornato es a partir de 1859, por una Real Orden del 19 de abril, la que permite a los particulares levantar panteones en los cementerios, obligándoles a que se sometieran a la aprobación de las autoridades eclesiásticas los planos de obra, con la seguridad de que ésta no permitiría los adornos contrarios a las creencias del culto católico. El traslado de los cadáveres, la primera normativa ley que lo permite es la de 1845, una Real Orden del 27 de abril, regula el modo de hacer las exhumaciones y los traslados de cadáveres, cuya solicitud debía dirigirse al jefe político de la provincia donde se hallase sepultado. El cadáver debería estar embalsamado o haber transcurrido 3 años desde la inhumación. Volvemos a la Real Orden de 1848, el 19 de marzo, porque esta también, aparte de lo que era la sanidad pública, también regulaba el traslado de cadáveres. Luego la de 1857, Real Orden del 19 de julio, aprobó dirigir a su majestad las solicitudes de traslado de cadáveres de una provincia a otra, reservándose a los gobernadores la facultad de acordar los traslados dentro de su respectiva provincia. Por circular del 11 de noviembre de 1886 se permite el traslado de cadáveres entre provincias, ultramar o el extranjero, por conducto de los gobernadores de la provincia. Y finalmente, en 1889 se establece que el responsable de autorizar el traslado de los cadáveres entre provincias es el gobernador provincial de donde hubiese ocurrido el fallecimiento o estuviese enterrado el muerto. El ministerio se reservaba la concesión de autorizaciones para trasladar cadáveres a ultramar o al extranjero. Finalmente tenemos las normativas de las cuales podemos nosotros como genealogistas sacar información. Son 6 normativas entre 1813 y 1876 que lógicamente veremos al final de la conferencia. Durante todo el antiguo régimen, el suelo de las iglesias, ermitas y claustros sirvió para dar sepultura a todas las personas que fallecieron en el seno de la Iglesia Católica. Según establece las sinodales del obispo de la Cámara y Burga, una vez hecho el enterramiento, la sepultura no estuviese dotada, se puede abrir a los 2 años para dar entierro a cualquier difunto, pasando los restos a ser colocados en unos osarios dentro del cementerio de las iglesias, porque todo esto será menester para desembarazar la sepultura para que quepan los cuerpos.
A pesar de estas disposiciones, dentro de la Iglesia prevalecía la negligencia a la hora de cuidar el estado y el aspecto de los enterramientos. Los suelos levantados a causa de sepulturas sin igualar ni ladrillar después de reabiertas, por el consecuente hedor y falta de higiene, fueron continuamente denunciados. En algunos casos, el pavimento de los templos llenos de sepulturas debían estar tan descuidados que hubo que mandar que periódicamente cada uno señalase su sepultura y las mantuviese en buenas condiciones. En Canarias, hasta bien entrado el siglo XVIII, los cristianos recibían entierros en la iglesia parroquial, envueltos en un simple sudario, sin ataúd, algo que influía directamente en las epidemias. Por cuestiones de seguridad establecían las sinodales de cámara y murga que si alguno muriera de repente, no se le entierre hasta pasadas 24 horas, y el traslado de su cadáver desde la iglesia, donde está enterrado en propiedad, a otra, no podía realizarse sin la licencia del obispo o del provisor, y dada por escrito so pena de 6 ducados por el denunciador y para la iglesia donde se sacara. En la Real Cédula del 15 de noviembre de 1795, recogida en la novísima recopilación de las leyes de España, se recuerda que mientras no se construyeran los cementerios rurales, se cuidase de que los cadáveres se enterraran con profundidad y que las mondas se hicieran en las horas, estaciones y estados convenientes. La excesiva urgencia por efectuar los enterramientos había comportado dos efectos negativos. Primero, no poder remediar los males que habían causado ya el aire infectado de las iglesias, y el segundo, no observar el correcto decoro de los enterramientos de los cadáveres, por no permitirlo la urgencia de las circunstancias y la falta de disposiciones anticipadas. Se recordaba, por tanto, y una vez más, la idoneidad de construir los cementerios fuera de los poblados, de acuerdo con una serie de recomendaciones, es decir, situarlos en lugares altos, alejados del vecindario y sin filtraciones de agua. En el reglamento del cementerio municipal de San Cristóbal de la Laguna, que hemos localizado inserto en un expediente de 1861, aparece el artículo 2, que habla de entre las competencias del capellán está la de cumplir y hacer cumplir las órdenes que se le comunique por el cabildo referente al régimen y la administración temporal, lo mismo que al aseo y ornato profano y todas las medidas de seguridad, salubridad y buena policía que se acuerden por la autoridad civil. El artículo 7 establece que no se permitirán las exhumaciones extraordinarias para autopsias, traslados de cadáveres ni extracción del cementerio de ningún género de restos mortales, sin orden escrita de la autoridad competente, añadiéndose en el 8 que tampoco se permitirían las mondas generales, sin el permiso de la autoridad civil y de acuerdo con la eclesiástica, con el fin de prever profanaciones y cualquier otro exceso que puedan cometerse, asegurándose, según el artículo 11, que los osarios y fosas comunes solo se depositen los huesos denominados ácidos. Toda la normativa leída establece la figura del fosero como el responsable del ornato y aseo del cementerio. En la instrucción que ha de regir el Camposanto de Santa Cruz de Tenerife, firmada en 1824, figura en su artículo 11 que se nombrará anualmente una persona que cuide del aseo del Camposanto, sin perjuicio de poder ser reelegido, ampliando del siguiente artículo que cuando se cuente con fondos suficientes se deberá nombrar un capellán con el debido conocimiento de ordinario y se señalará dotación al sepulturero. Por cuestiones sanitarias establece claramente el reglamento del cementerio de San Cristóbal de la Laguna, antes comentado, cómo debía el fosero de hacer la sepultura. Según el artículo 16, será su obligación abrir los sepulcros, los cuales deberían tener 5 pies de profundidad por el arco y ancho correspondiente, y depositar en ellos los cadáveres con la decencia y el respeto que se merece, teniendo en cuenta que si el depósito se hiciese con caja, se aumentará la profundidad del sepulcro por un pie más. Las exhumaciones se regían por varias reales órdenes ya comentadas, la del 27 de marzo de 1845, la del 19 de marzo de 1848 y la del 30 de enero de 1851. La primera y la segunda se referencia a que los cadáveres solo podían ser trasladados a cementerios o panteones particulares cuando hubiese pasado desde el entierro 3 años para la exhumación de 1845 y 2 para la del 48. La tercera por su parte establece que el tiempo de espera fuera de 5 años antes de su exhumación, pudiendo realizar el traslado de un cadáver de un lugar a otro dentro del mismo cementerio, prohibiendo las mondas o limpias generales de los mismos. Es decir, en tan solo 6 años la normativa se va haciendo más restrictiva, manteniéndose igual el traslado de los huesos secos al osario,
que podían realizarse en cualquier tiempo y sin intervención de facultativos. En la petición que realiza en 1865 Carlos Vega y Díaz para la exhumación del cadáver de su madre, Ángela Díaz, se detalla en el informe favorable que firma el beneficiario de la Concepción de la Laguna, ciudad donde fue enterrada y donde era natural y vecino su hijo, que el cadáver había sido sepultado 9 años antes, razón por la cual el tiempo transcurrido excede del que marcan las leyes vigentes para la exhumación de los cadáveres. Pese a la claridad de estas leyes, existen contradicciones por parte de las instituciones implicadas entre los años que deben pasar para dar permiso de salud pública, por remitirse unos a la Real Orden de 1848 y otros a la de 1851. Esto es lo que nos ocurre con el expediente que realiza en 1867 Domingo Brillo y Salazar, beneficiado económico de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia en el puerto de la Cruz, para exhumar el cadáver de su sobrino Eusebio Perdigón y trasladarlo al de la Otava. Figura un informe del párroco de la Concepción de la Laguna, donde estaba enterrado, en el que dice: no está cumplida la época de 3 años. Sin embargo, en el informe que presenta el párroco de la Concepción de la Otava, cuyo cementerio debía trasladarse a los restos, dice que habiendo pasado ya 2 años pueden hacerse la exhumación de los restos del cadáver, pues los 3 no se exigen sino para los fallecidos en epidemia. Tendrá que ser finalmente el gobernador eclesiástico quien decida dar y conceder la licencia para exhumar y trasladar los restos mortales del recitado. Aquí tienen una vista del cementerio de la Otava, fotografía de 1930 a 1940. Pero como en todo, en esto también había excepciones. Sobre todo cuando estamos hablando de que los restos a exhumar eran los de un párroco. Así ocurre en 1868, cuando José Benítez y Morales, vecino de Santa Cruz, solicita la exhumación y traslado a un sepulcro del mismo cementerio del cadáver de su hija Ana Dolores, fallecida 3 años antes. El informe que emite el párroco de la Concepción de dicho lugar justifica el traslado por haber pasado 2 años del entierro, añadiendo al fiscal eclesiástico que según la ley es suficiente para la exhumación de los cadáveres y máxime considerándola como válida. El traslado de los cuerpos de una sepultura a otra no podía realizarse de cualquier manera, sino garantizando todas las medidas de seguridad sanitaria. Así se comprueba en el modelo firmado por el doctor Silverio Alonso del Castillo en 1876, a la solicitud que realiza Francisco González Hernández para exhumar y trasladar el cadáver de su esposo Pablo Rama del cementerio de Santa Cruz al San Juan de la Rambla. Se especifica en el mandato claramente que se autoriza dicho traslado en una caja decente, construida al efecto para inhumarlos en el nicho que el expresado difunto y su familia poseen en dicho cementerio. Son puntuales los casos en que figura inserto en el expediente el documento que certifica haberse realizado la exhumación y el traslado conforme a la ley. Así se hace en el expediente de instancia de Patricio Madán, que pide la exhumación y traslado del cadáver de su esposa Pilar Quesada y Barnier, enterrada en el cementerio de la Laguna, para ser llevada de Santa Cruz, donde tiene él su residencia. En el mismo figura un oficio firmado por Domingo Cabrera de Abad al gobernador eclesiástico, en el que dice: en esta mañana ha tenido efecto la exhumación del cadáver de doña Pilar Quesada y Barnier, para cuyo acto se sirvió vuestra señoría comunicarme y se verificó sin ninguna profanación. Durante el siglo XVII, las sinodales de Cámara y Murga establecían en su capítulo primero que en ninguna sepultura se puede poner lápida ni escudo de arma, añadiéndose, sin embargo, en el capítulo cuarto, que los que hiciesen capilla o altares particulares a su costa pueden poner armas y escudos en ellos. Para la realización de una sepultura es necesario tener un solar donde construirla. La obtención de una data podría ser temporal o permanente, y el coste de la misma, si era en propiedad para persona libre, podría ser en el siglo XVII de unos 4 o 5 ducados, según la zona del templo, y de 3 reales para los esclavos bautizados cuyos dueños quisieran su sepultura en la iglesia. Con la llegada del siglo XIX esta cuestión no cambió, la única diferencia era el lugar donde se tenía la propiedad, pasando del interior de un templo al interior del muro de un camposanto. Este tipo de cuestiones las vemos reflejadas en las normativas creadas para los cementerios. La instrucción sobre el cementerio de Santa Cruz de Tenerife, realizada en 1824, antes comentada, recoge algunas cuestiones de ornato y distribución interior de un camposanto, parceladas al gusto nacionalista, con una planificación que según su artículo primero era para una población de 40.000 almas,
dejando el desarrollo de las normas sobre distribución y organización interna del terreno para los artículos 2 al 7, que nosotros hemos tratado en un croquis para su mejor comprensión. Según el artículo 2, los señores sacerdotes serán sepultados a la derecha del Calvario en el primer tramo, siendo de su cuenta arreglar el terreno y adorno interior, con tal de que se guarde la uniformidad. En el artículo 3 se dice que en el tramo primero a la izquierda del Calvario se señala para las personas que quieran distinguirse y gusten de hacer nichos y perpetuarlos para su familia, con tal de que pague por una vez 30 pesos corrientes. En el artículo 4 se habla del segundo tramo de la derecha a izquierda. Se destina para las personas que quieran distinguirse poniendo losa y conservando el derecho de familia, pagando 20 pesos corrientes por una vez, y el que quiera usar de los mismos tramos deberá pagar 2 pesos sin uso de lápidas, marcas y señales. El artículo 5 habla del tercer tramo a derecha e izquierda, que es para personas que quieran usar de ellas pagando 8 reales de plata por el quebranto de la sepultura. El artículo 6 habla del tramo cuarto de ambos lados, que es para el enterramiento general, y los que costeasen enterramiento deberán pagar 4 reales de plata por el foro. Finalmente, el artículo 7 habla de que a la derecha de la entrada se señalará un pequeño tramo para el enterramiento de los párvulos y toda persona pudiente que haga funeral pagando 2 reales de plata de derecho. Esta organización jerárquica pretende, añadiendo a lo establecido en su artículo 8, mantener la uniformidad y simetría que garantizaba el orden. Para los señalamientos y distribución de terrenos que van expresados, deberán ceñirse a fin de guardar la uniformidad, simetría y demás necesarios. Si se fijan en este plano, que es del cementerio de Santa Cruz, que como saben está cerrado, el antiguo cementerio, pueden ver la parte que yo les había comentado. En la parte superior estaría el Calvario y la vía principal, la vía sacra que llevaría hasta la puerta. A partir de ahí se organizan los enterramientos a derecha e izquierda, de más a menos, como vimos antes, los sacerdotes en la parte superior derecha y los de primera clase a la izquierda. Y de ahí según la categoría social, con lo que pudieran pagar. En la parte final estarían los párvulos y las personas llamadas judíos. Todo lo que ven desde el lateral, además yo creo que podrían observar incluso todavía la parcelación, si nos fijamos, ¿no? Como los primeros tramos están como muy bien delimitados. Toda la parte que tendríamos a nuestra derecha serían lo que es el añadido que se hizo al cementerio a finales del siglo XIX. Y la parte de allí, la parte final, es el cementerio protestante. Tiene capilla independiente, entrada o acceso desde la parte católica y entrada también independiente desde la calle. Hay unos judíos, ¿no? Sí, en la parte de abajo. A ver si puedo volver. Sí, el judío está según entramos a mano derecha, es este hueco de acá, el primer tramo. Son 2 sí, solamente. Aquí tenemos una fotografía de finales del siglo XIX de cómo era este cementerio. Vean que al final está lo que es el Calvario, que hoy está derruido, está en menor estado, esa vía sacra y en torno a ella la colocación de la sepultura. Fíjense como en algunos ya tienen colocado lo que son monumentos y en algunos otros, como estas primeras de aquí, solamente tiene la cruz sobre la sepultura, ni siquiera tiene colocación de lápida. Fíjense también en la parte del fondo, ese muro perimetral que bordeaba el cementerio, que con una muralla muy pequeña, porque actualmente es más del doble, y que nos permite ver el estado de esa zona de Santa Cruz a finales del siglo XIX, nada que ver con lo que es actualmente, totalmente edificada, y en la que todavía podemos observar un molino de viento al final de la fotografía. El uso del local donde eran enterrados los cuerpos se consideraba como una fosa de uso común.
sobre la que no se cernía ninguna propiedad, siendo usada según las necesidades del recinto, teniendo con el paso de los años que ser depositados en otro lugar. Este hecho se justifica en la solicitud que realiza en 1870 Ángel Rodríguez García, vecino de Santa Cruz, diciendo que teniendo que trasladar de la fosa común en que fueron enterrados los restos mortales de su hija doña Estela a un sepulcro que posee en el mismo cementerio de esta capital. La elección y compra de los sepulcros quedaba establecida claramente. En ocasiones no se pide un lugar concreto, sino que se mencionan las medidas necesarias sobre las que poder levantarlo. Este es el caso de la solicitud que realiza José Puyén para tener un sepulcro en propiedad en el cementerio del Puerto de la Cruz, a cuyo efecto se nos confiera la propiedad perpetua de 4 varas encuadrados en el mencionado camposanto. En otro caso, si se apunta la ubicación exacta del solar, como queda reflejado en la solicitud que en 1870 realiza Juan Edward, vecino de Santa Cruz, para la exhumación y traslado del cadáver de su cuñado Alfred Nisto Llorán, diciendo que el sepulcro que se trata de comprar para custodiar dichos restos mortales está situado en uno de los tramos de dicho cementerio, destinado para los adultos seglares, lo que nos da una referencia de la ubicación del mismo. Recuerden el croquis que antes habíamos visto. Algo similar ocurre con la sepultura de Agustín Fernández y Juan de Castro, enterrados juntos en un único sepulcro en el mismo cementerio de Santa Cruz, en el área mencionada destinada para los adultos seglares. Aunque no era lo habitual, el propio interesado podría comprar el solar o parcela que consideraba más adecuado a sus intereses. En 1871, Juan Monteverde Betancourt, vecino de la Orotava, solicita traslado de los restos de su esposa Isabel de Lugo y Sotomayor y su hijo Juan Monteverde, figurando un informe que la acompaña, que con su propio peculio ha elegido en aquel sitio un sepulcro especial que desea trasladar los huesos de aquellos del punto donde están enterrados al local arreglado por él. En casos puntuales, el interesado era asesorado sobre aquellas partes del camposanto que eran más propicias, para evitar así perder metros cuadrados de terreno. Esto queda reflejado en el informe que presenta don Carlos Borges Acosta y don Domingo Brito, párroco de la posesión de la Orotava, en el expediente que realiza Rosalía de Franchi, marquesa de la Cambia, para la exhumación del cadáver de su esposo Juan Máximo de Franchi. En dicho informe son ayudados por don Agustín Aguilar, maestro mampostero, quien aclara que no solo la señora marquesa de la Cambia, sino también cualquier otra persona que en adelante quisiera comprar sepulcro, se le pudiera vender en utilidad del local, en el costado de arriba del mismo, tomando el grueso del muro y embutido en él, si en algún punto pudiera permitirlo la pedrera cerrada que se le une, haciendo frente a la parte de adentro. Se pretende con ello no desperdiciar espacio y obtener la máxima capacidad, al contar, en este caso, con una superficie de 2.772 varas, considerando que pudiese perderse parte si se vendiese el sepulcro sobre su piso, porque cada uno inutilizaría una parte, aunque fuera pequeña. Por otro lado, se tendría que asegurar el buen estado del sepulcro una vez finalizada la construcción, para poder obtener el permiso de traslado de restos. Cuando Joaquín Gross, coadjutor de la iglesia de San Francisco de Asís en Santa Cruz de Tenerife, da autorización en 1872 a la petición de Narcisa Calzadilla de Benítez de Ara para la exhumación y traslado del cadáver de su hija Cristina de Ara Calzadilla, la justifica partiendo no solo de haberse cumplido ya los 2 años señalados por la ley, sino por el buen estado y condiciones del sepulcro en que se han de depositar dichos restos mortales. En el reglamento para el régimen y administración del cementerio municipal de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna de 1861, se hace referencia en su artículo 13 a las inscripciones en las lápidas, diciendo: no se consentirá que se fije ninguna inscripción sin que sea examinada precisamente por la autoridad eclesiástica. En la solicitud que realiza en 1829 don Luis Román y Herrera, vecino de la Orotava, para tener sepulcro en propiedad donde enterrar el cadáver de su esposa, doña Elena Lugo y Sotomayor, dice que desea poner sobre él una lápida que le cubra con las armas e inscripción correspondiente. En el decreto que establece el obispo en visita pastoral, se le concede que pueda erigir en propio y exclusivo para él y su familia y sucesores el sepulcro donde yace su consorte, pudiendo fijar en él una rejada al mismo piso en el modo que sea más práctico.
La colocación de una lápida supone una doble inversión económica en relación al pago del impuesto con el que grababan los ayuntamientos y al gasto realizado en la compra de un objeto que, según el valor artístico que tenga, será mayor o menor. La diferencia de uno u otro radica en que el primero no estaba exento a nadie, siendo el segundo fluctuante según la economía de los interesados. Respecto al desembolso económico, ponemos el ejemplo del acuerdo del 20 de diciembre de 1844 del Ayuntamiento de La Orotava, de obligar a las personas que hayan colocado lápidas sobre la sepultura de sus parientes paguen a la corporación de querer que continúen la cantidad de 20 pesos corrientes por cada una de ellas. Lo tienen en la tercera línea según leen, la cantidad de 20 pesos corrientes. Respecto al segundo factor, haremos referencia a dos casos en los cuales la adquisición de las lápidas en el extranjero nos permite conocer la procedencia geográfica de las mismas, los lugares de producción y las relaciones comerciales entre estos dos puntos. De este modo, en el expediente de solicitud firmado en 1859 por Julián González, vecino de Tejina, pide la colocación de una lápida enviada por su hermano Bartolomé, ausente en América, sobre el sepulcro de su madre enterrada en el cementerio de dicho lugar. En otras ocasiones se menciona la procedencia de la losa como forma de justificar la tardanza en la finalización del sepulcro. Este es el caso de Diego de Cuba Fernández, vecino de Santa Cruz, en nombre de su tío Antonio Fernández de Mendoza, vecino de La Laguna, quien solicita la exhumación y traslado de los cadáveres de su hijo legítimo, Agustín Fernández, y de su hijo político, Juan de Castro, enterrados en el cementerio de esta ciudad, para ser colocados juntos en una misma fosa. En el mismo informe del párroco de la Iglesia de la Concepción se dice sobre el sepulcro que tengo entendido que piensan cubrir provisionalmente con una tabla hasta que venga la lápida que se ha encargado a Marsella. En cualquier caso, la losa era una propiedad, lo que suponía su consideración como un bien mueble que puede ser trasladado donde mejor se considere. Así se le deja entendido a don Eliseo González Espinola, vecino del Realejo Alto, en la solicitud que realiza en 1865 para tener sepulcro propio para su familia. En el mandato del gobernador eclesiástico se le concede la autorización de tener dicho sepulcro al tiempo que la colocación de la losa sepulcral para el fin y con el objeto que lo solicita, entendiéndose todo sin perjuicio de cualquier reforma que se haga en el repetido cementerio, en cuyo caso será de cuenta del interesado trasladar, si fuera necesario, la referida losa donde se designe. Una vez colocada la losa, esta tenía que ser inspeccionada por la autoridad competente, quien daba o no su autorización. Ejemplo de esto lo encontramos en el visto bueno que está inserto en el informe que realiza en 1868 Agustín Pérez, párroco de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, a la solicitud de Bernardo Huitrago y Espinosa para trasladar los restos de su padre enterrado en el cementerio de dicho lugar al sepulcro familiar, argumentando: debo manifestar que hallándose con la debida decencia el sepulcro del que quieren trasladar los restos de don Carlos Huitrago dentro del cementerio de esta ciudad, y no notándose la lápida que le cubre inscripción o cosa alguna que se oponga a nuestra santa religión. Si se inspeccionaba la losa que cubría el sepulcro, mucho más el texto que lo acompaña. En cuanto a las inscripciones que iban a ponerse en ella, debían estar revisadas y para ello se tenía también que pedir permiso. En la solicitud a instancia de Eliseo González Espinola, vecino del Realejo Alto, y que comentamos más arriba, pide en la solicitud la colocación de una losa en el sepulcro donde descansa su esposa en La Orotava, y aporta el texto que va a ser colocado en la misma para su aprobación. El texto está entrecomillado, como ven, y nosotros hemos hecho la transcripción del mismo. Aquí descansa doña Ana Regalado Meléndez de González, falleció a los 22 años de edad el día 12 de junio de 1865, y se le añade el texto en latín. Otra inscripción la encontramos en la solicitud que realiza el gobernador eclesiástico, don Tomás Fidel Cóloga Bobadilla de Eslava, marqués Tracande, caballero maestre del Real de Sevilla, vecino de La Orotava, para la exhumación y traslado del cadáver del párroco Manuel Ildefonso Esquivel, aportando en la misma el texto que va a ser inscrito en la lápida. Empieza en la parte superior, aquí yace, y nosotros hemos hecho la transcripción. Aquí yace el venerable beneficiado que fue de este puerto, don Manuel Ildefonso Esquivel, rigió esta iglesia por espacio de medio siglo y legó sus bienes a la misma iglesia. Nació en 1778 y murió en 1862. Descanse en paz.
A la hora de la realización de una investigación genealógica, los expedientes de exhumación y traslado de cadáveres nos permiten conocer algunas cuestiones biográficas cuando se nos han cerrado otras fuentes de estudio. Lo primero con lo que tenemos que contar es con la normativa civil existente durante el siglo XIX y lo que ésta nos puede aportar como fuente de investigación. Con referencia a la misma, destacamos el tema que habíamos visto anteriormente, todas esas normativas que va a dar información complementaria para el genealogista. Gracias al decreto del 23 de junio de 1813, podemos acceder a los listados de los fallecidos y enterrados desde la segunda década del siglo XIX. Según su artículo 2, cada 3 meses se enviaría al jefe político notas de los nacidos, casados y muertos, extendida por el cura párroco, con especificación del sexo y edades, y una nota de las clases de enfermedades causantes del fallecimiento, extendidas por el facultativo. Estos listados de por sí aportarían una gran información de datos relativos a los últimos días de vida de su protagonista. A partir de la Real Orden del 28 de abril de 1876, se menciona por primera vez la existencia de registros de enterramientos y exhumaciones en los cementerios municipales. Vinculadas con cuestiones sanitarias, pero con aplicaciones en la genealogía, tenemos la Ley del Registro Civil del 17 de junio de 1870. En ella, y según los artículos que van del 76 al 95, ningún cadáver podría ser enterrado sin que antes hubiese sido registrado en el libro de funciones del registro de la localidad y sin que el juez municipal hubiera expedido la correspondiente licencia de sepultura. 5 meses más tarde, por decreto del 13 de diciembre de 1870, se establece que una vez aceptada la defunción en el libro, el juez municipal expediría la correspondiente licencia para dar sepultura al cadáver una vez transcurridas 24 horas desde su fallecimiento. Por Real Orden del 19 de noviembre de 1872, se publica el modelo de certificación facultativa de defunción, refiriéndose a las licencias para dar sepultura como licencias de inhumación, con un modelo de acta que cada vez se hace más detallado y del que nos podemos beneficiar los genealogistas. Por último, el Real Decreto del 12 de enero de 1876 se aprueba las disposiciones para reconstruir los libros de registros civiles destruidos, señalando que se escribirían asimismo los actos civiles que resulten comprobados y puedan conocerse por las investigaciones deducidas de lo que consten en los registros de los cementerios. Aparte de esta documentación, podemos contar para todo el siglo XIX con la existencia de los certificados médicos o, en su defecto, con los datos que sobre los fallecimientos se aporten en las actas de enterramiento y de defunción. La Real Orden del 19 de marzo de 1848, ya hemos hablado varias veces, establece que antes de la concesión de esa licencia de exhumación había de otorgarse el permiso de autoridad por la autoridad eclesiástica y las certificaciones de los facultativos, señalando que el traslado del cadáver no perjudicaba la salud pública. Al mismo tiempo, según las competencias del capellán establecidas en el reglamento del cementerio de San Cristóbal de la Laguna, señala en su artículo 5 que no podrá entrar ningún cadáver sin la papeleta de admisión del párroco respectivo y certificación del facultativo que hubiese asistido al difunto, en el que se expresase la clase de enfermedad de la que ha muerto. En el artículo 6 se establece la obligación por parte del capellán de llevar un registro de enterramiento donde se anoten las circunstancias personales, las fechas y la calidad de la defunción. En la mayor parte de las partidas sacramentales de enterramiento que acompañan los expedientes analizados, aluden a la manera de morir como la siguiente frase: según declaración del facultativo que lo asistió. Así figuran en las partidas de Juan Monteverde y Lugo, fallecido en 1877 con 18 años, e Isabel Lugo de Sotomayor, que lo hace un año más tarde, a los 62, enterrados ambos en el cementerio de la Orotava. Por su parte, en otras ocasiones, y curiosamente todos los casos son de personas enterradas en el municipal de Santa Cruz, figura la referencia, según consta en el certificado que queda archivado, como es el caso, entre otros, de don Gutiérrez Roquero Cabrera, fallecido en 1867, con tan solo 7 años de edad. Entre las cuestiones de interés para el estudio biográfico de los personajes que figuran en los expedientes está el conocimiento de las causas de su fallecimiento, a ser este factor importante a la hora de evaluar la conveniencia de la exhumación del cadáver si no hubiese pasado el tiempo estipulado por la ley. Los expedientes eran clasificados por la gravedad del suceso del óbito. Por esta razón, según va avanzando el siglo XIX, figuran en los mismos o siglos antes de la solicitud la partida de entierro o de defunción. Esto nos señala la importancia de garantizar
que este documento está muy incierto en el expediente, ya que la información que de él se saca determinaría la resolución final del mismo. Solo en algunos casos concretos no se nos da detalles de las razones de la muerte, hablándose de enfermedad en general, sin aportar el dato concreto del motivo del fallecimiento. Este es el caso de Antonio Hernández Oramas, capitán de la Cuarta Compañía de la Rotava, muerto en 1852 y asentado en su entierro en el libro séptimo de la parroquia de la Concepción del Realejo Bajo, donde consta: no recibió el santo sacramento de la comunión y sí los demás por impedimento de su enfermedad. En otras ocasiones dicen morir de forma repentina, como es el caso de Esteban González Chávez y Pérez, quien en 1874, a los 48 años, es enterrado en el cementerio del Realejo Alto, igual que Juan Monteverde y Lugo, enterrado en 1867 en el cementerio de la Rotava, de quien se dice que muere con 18 años de enfermedad común. O el licenciado Jacinto María Cábana, juez municipal de los Llanos de Aridane, muerto en 1871 a los 49 años y enterrado en el cementerio municipal de dicho lugar. Las más frecuentes son las muertes por vejez, con una media de edad que sobrepasan los 70 años, como fueron el teniente coronel Vicente Ortiz Blanco, muerto en 1863, Juan Ramón Casal Suárez en 1865 o María de los Dolores Santos Tejera en 1871, enterrados todos en el cementerio de Santa Cruz. En ocasiones figura en el expediente que su muerte había sido por causas naturales. Esto lo podemos entender en el caso de Francisca de la Rosa Castañeda, muerta en 1859 a sus 73 años, ya que con esa edad y a mitad del siglo XIX la causa natural era su avanzada edad. Pero no así en los casos de Matías Martín Arbelo, muerto en 1879 a los 40 años, o el de María América Martínez Bonet, muerta en 1880 con tan solo 10 años, todos enterrados en el cementerio de Santa Cruz, figurando sus muertes como naturales. Otros casos fueron los de Ana Dolores Benito Cabrera, quien muere en 1865 con 3 años de edad de un ataque cerebral, igual que lo hace un año más tarde Juan Cortés Méndez, a los 34, enterrado también en Santa Cruz. Figura como de mayor gravedad la muerte de Josefa Casabuena y Bravo, fallecida en 1875 a los 46 años de un cáncer, siendo este el único caso que se aporta no la partida sacramental, sino un certificado del acta del registro civil. Curioso es el caso de Domingo Fernández Abad, quien muere en 1861 a los 19 años de edad de un accidente ocurrido ayer en Santa Cruz, que resulta de haberse quemado la casa de don Manuel González por haberse incendiado una pipa de espíritu, de cuyo incendio murieron 3, uno de Sausal y otro de Araujo, siendo enterrado en el cementerio de La Corona. Los expedientes más delicados son aquellos en los que figura el fallecimiento por causa infecciosa. Entre ellas estaban enfermedades como la tisis, de la que muere Estela Rodríguez Hernández en 1865 a los 15 años de edad, o la fiebre tifoidea, por la que fallecen con 3 días de diferencia los hermanos Heraclio y Ana Tavares Vallet, a la edad de 16 y 10 años respectivamente. 4 años más tarde lo hace María del Carmen Acevedo Rodríguez, a los 22 años, una tisis laríngea, siendo enterrados todos en el cementerio de Santa Cruz. Del resto de los casos, pues solamente vamos a ver las enfermedades en pantalla, ya que luego cuando se publique el texto podrán analizarlos individualmente. De los 107 documentos estudiados, hemos encontrado 73 expedientes que aportan datos genealógicos directos gracias a la información contenida en sus partidas de entierro, con un marco cronológico que va de 1829 a 1844. Pese a lo que se podía pensar durante estos años, existe variedad cronológica entre el tiempo de la muerte y la realización de la solicitud de exhumación. En los expedientes que se solicita la permanencia del cadáver en un sepulcro, pasando a ser este de propiedad familiar, encontramos trámites tan solo 2 meses después de la muerte, como es el caso de Luis Román Herrera, que pide en 1829 tener sepulcro en propiedad donde está enterrada su esposa Elena Lugo Sotomayor. En los casos en que hay que realizar la exhumación, no solo se esperan los años prescritos por la ley, que como hemos visto pueden ser entre los 2 y los 5 años, sino que en algunos casos se puede llegar a esperar incluso 11. Este es el caso de Jerónimo Hermés, que debido a su traslado de residencia solicita la exhumación de los restos de su hija legítima María de los Dolores Hermés La Puente,
para ser conducidos al cementerio de la ciudad de Cádiz, donde tenía decidido trasladar su residencia desde 1873. Al mismo tiempo, hemos recopilado datos de forma indirecta sobre el estado ornamental y la situación jurídica de 10 de los cementerios existentes en las islas occidentales desde 1804, 9 de ellos en la isla de Tenerife y 1 en la isla de La Palma. En la mayor parte de los casos, las solicitudes las realizan familiares directos del difunto, salvo en algunas ocasiones que la solicita una albacea en su nombre. Curioso es el caso de la solicitud de Patricio de la Guardia, que actúa como albacea testamentario de Francisca de la Rosa y Castañeda de Ortiz, vecina de Santa Cruz de Tenerife, ya fallecida, quien deseaba la exhumación y traslado de su propio cadáver, junto con el de su marido Vicente Ortiz, a un sepulcro en el cementerio de dicho lugar. Todo esto lo deja de forma detallada en su testamento, siendo el encargado de llevarlo a cabo el referido albacea. Todas las solicitudes fueron aprobadas, salvo aquellos expedientes que están incompletos por falta de presentación de una parte de la documentación, por lo que en 6 de los casos no podemos saber si hubo o no el visto bueno a la solicitud presentada. Como curiosidades mostraremos 2 ejemplos muy simples. Por un lado, el caso de la solicitud que realiza Patricio Málaga para la exhumación del cadáver de su esposa María del Pilar Quesada y Barnier, que fue rechazada en primera instancia, siendo admitida en la segunda. El otro caso anecdótico fueron las 2 solicitudes resueltas satisfactoriamente a favor de Cándida Alonso, esposa de Juan Ramón Casal Suárez, que solicita que éste sea enterrado en un sepulcro de su propiedad. La primera la presenta el 7 de agosto de 1867 y se le da el visto bueno el 4 de septiembre de ese año. La segunda la vuelve a presentar 3 años más tarde, el 28 de julio de 1870, siendo resuelta un mes después, el 6 de agosto, sin saber a fecha de hoy por qué razón repiten la solicitud. De forma puntual, hemos podido obtener datos directos de la lectura de los expedientes que nos permitan iniciar el desarrollo de una genealogía. La lectura de las partidas de entierro nos da a conocer los familiares directos, así como el de los testigos del entierro. Pero además, a la hora de la realización de los enterramientos, se solicitaba generalmente la exhumación y traslado de los restos de 1 o 2 miembros pertenecientes o no a la misma familia. De este modo, Ana Vallet de Tavares, vecina de Santa Cruz, pide en 1871 el traslado de los cadáveres de sus hijos, Ana y Heracles, a un sepulcro familiar. José Monteverdi Betancourt pide lo mismo, es decir, exhumación y traslado de cadáver de su esposa Isabel de Lugo Sotomayor y de su hijo Juan. Ese mismo año realiza la petición Antonio María Casaña, vecino de la Octava, para exhumar y trasladar el cadáver de su padre Francisco Casaña, su yerno Fernando Fuentes y Acosta y el hermano de este, Cayetano, enterrados en el cementerio de la Octava. Sin embargo, hay casos que solicitan el permiso para enterrar varios restos, aprovechando el mismo espacio. Esto nos permite poder realizar rápidamente un boceto de los miembros presentados y su vinculación familiar. Este es el caso del expediente que tramita Luisa Pérez Fernández para tener sepulcro en el cementerio de la Octava, donde el poder